corte geológico, ya que en el momento vemos que hay una capa vertical. Una capa vertical. Ahí está lo que esta es la capa vertical que se debe lograr. ¿Ya hay esta billetera? Los múltiples elementos, ¿ven? Es la capa vertical. ¿Ya? Alumno, ven acá, que usted no le importa ya. Mire, no, a los alumnos les digo. Ah, no, a ellos digo. A ellos que están mirando allá, miren acá les digo. Ya listo, miren. Esta es la capa cortical. Más allá de. ¿Y por qué yo digo que cortical? Porque vemos un promedio. Y si bajamos, esta es la capa anular, donde están los túbulos renales. No pongamos ¿ya? Entonces, es para ¿qué ejemplo de lo es una capa? Entonces vamos a enfocarnos. Ustedes saben que la unidad, así como hay en cada uno hay una unidad funcional, la unidad acá en el flor, está constituido por el glomérulo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Túbulos. Los túbulos, claro, túbulos proximales, exacto y preciso. Bueno, entonces vamos a evocar una de las partes del glomérulo. Ya, miren, allí, ya. Miren, ustedes observan ahí el glomérulo. El glomérulo es el espíritu normal. Donde el glomérulo menciona, hay una zona urinaria y un polo vascular. ¿Cierto? Miren, en este polo urinario vemos la cápsula de Bowman que tiene una parte visceral y una parte parietal. La parte parietal está constituida por células planas. La parte visceral por los podocitos. ¿Ya? Miren, podocitos. Los podocitos. ¿Ya? Miren, los podocitos son como unas vallas. Hablando ya de los podocitos, unas vallas donde estratégicamente ahí se produce el ultrafiltrado. ¿Qué significa eso? Cuando los podocitos se dañan, pasa el hematíes, el leucocito, entonces vemos una orina con hematíes, con sangre. Pero cuando está normal, solamente pasan las sustancias tóxicas. ¿Ya? Es como una valla. Entonces pasa, esta es la filtración. Y se produce en esta cápsula de Montepasón, ¿ven? ¿Por dónde? ¿Cómo hace el ultrafiltrado? Va a este ovillo glomerular, donde hay entre 15 a 20 capilares. Ahí la sangre va desechando las sustancias tóxicas que llegan a esta zona, que es la parte de la cápsula. ¿Ven? Ahí hay orina. ¿Ya? ¿Entendido, no? Entonces, si nosotros decimos, aquí esta parte están los podocitos. Dentro de ahí, arteriola, como mencioné, 15 a 20. Pero ¿cómo yo digo que hay una arteriola? Muy simple, ¿por qué? Hay hematíes. Ven, mira acá, ven. Miren. Hematíes, ¿no? ¿Vieron? ¿Distinguen o no? Ahí ustedes tienen que dibujar hematíes. Lo que me indica que es una arteriola. ¿Ya? ¿Comprendido, alumno? ¿Comprendido? Lo de hematíes. Hay que hacer los hematíes, miren. No lo puedo poner la mayormente, no te va a ver la mayormente, pero
Vaya a preguntar, porque uno no comprende, ¿eh? Los podocitos en qué parte estaban, en la parte visceral. Claro. En la cápsula 1. Míreme, ya, aquí te veo mejor, ¿no? Mírame, células planas, ya, esta es la parte visceral, los podocitos. Y acá hay las células planas, ¿no? Que están en la zona Esa es la parte parietal. parietal. Exacto, es importante como su compañero. Y entonces, mire, este glomérulo está constituido por 15 a 20, quizás una más, otra menos, arteriolas. Por ahí pasa la sangre y va desechando las toxinas. ¿Y por qué digo que esta arteriola? Miren acá. Hematíes, ¿ven? Aquí hay hematíes, ¿no? ¿Entienden? Ahora bien, es obvio que las arteriolas están tapizadas por células endoteliales. Miren, por ejemplo, acá hay un hematíe tapizado por... Este es el núcleo de la célula endotelial. Todo el vaso sanguíneo está tapizado por células endoteliales. Alrededor, entre las arteriolas, hay una matriz mesangial. O sea, entre arteriola y arteriola, hay una matriz mesangial. ¿Ya? Hay una matriz entre arteriola y arteriola, aquí. Mira, acá, arteriola, y este centro hay una matriz mesangial que contiene células mesangiales. Hay una matriz mesangial que contiene células mesangiales. ¿Comprendido o no? Mira, arteriola, y en el centro hay una matriz. ¿Cuál es la función de esta célula mesangial? ¿Ya? De sostén, de nutrición, y son las que también, como son células musculares lisas, contraen y dilatan. ¿Ya? La función de estas células, tres funciones prácticamente: de sostén, de nutrición y contraen y dilatan las arteriolas. ¿Ya? Contraen y dilatan las arteriolas. Y entonces, ustedes, yo digo, hay arteriolas, y entre arteriola y arteriola hay la matriz mesangial. ¿Y dónde encuentro la matriz mesangial? Dentro, entre las arteriolas. Un poco confuso, ¿no? Pero sí, bueno, tenemos que hacer el concepto también, ¿ya? Por ejemplo, acá, esas células mesangiales, la matriz mesangial, las células mesangiales, ya le dije la función. ¿Comprendido, alumno? Entonces, este es el polo urinario. Y por acá el otro polo, entre la arteria aferente y eferente, polo vascular, ¿no? ¿Comprendido, alumno? ¿Cuál dijo que era el polo? A veces no se ve, pero tenemos que hacer el polo urinario. Y la parte de acá, la parte, hay una arteria aferente y eferente. Es verdad que es difícil cuál es el eferente, pero lo que sí tienen que hacer es el polo Urinario vascular y el polo urinario. El polo vascular hay la arteria eferente y eferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? No. De ahí nos vamos a ver, hay dos puntos importantes también que tienen que hacer. Es el túbulo proximal, el túbulo distal. Entonces, ¿cómo sabemos cómo es un túbulo proximal? El túbulo proximal, la luz es irregular, porque tiene unos poros, una microvellosidad, ¿ya? Y tiene más o menos 6 micros, más o menos. En cambio, el polo distal es más o menos tapizado por células cúbicas nada más, ¿ven? Tapizado por células cúbicas. Ya, entonces vamos a ver más o menos, no lógicamente es exacto, por ejemplo hay corto, pero vamos a dar un ejemplo que se vea más evidente. Dos características importantes del túbulo proximal. Es un progresivo a 6 células y tiene microvellosidad, o sea, tú ves la luz irregular.
por la microbiología. Y en el distal, está tapizado por células cúbicas y no hay esa prolongación que acaba de mencionar, ¿no? Como tiene esta microbiolosidad, a veces hay más, o que a veces hay más, no necesariamente se junta la literatura, pues no, pero vemos las Microbiología. o prolongaciones. Y las células tienen esos cúbicos, pero tienen prolongaciones plasmáticas hacia la luz. Sin embargo, cuando yo veo células cúbicas sin prolongaciones, puedo hacer un túbulo distal, ¿ya? Que tiene 6, 8, 10 células. Y aquí estos pequeñitos, también es más o menos el acta de genes, ¿no? Porque la nefrona viene así, por ejemplo, acá, túbulo proximal, viene el túbulo descendente, ascendente, y de aquí el túbulo distal, ¿no? Eso se ve esquemáticamente en la nefrona, ¿no? Bueno, entonces, siempre que vean ustedes estas prolongaciones, estamos hablando de túbulo proximal, ¿ya? Y el túbulo distal, No tiene problema. claro. ¿Alguna pregunta? Oye, en España, Todo está en el cielo. Todo está en el cielo. Ya, el doctor Chicatán no va a continuar. Ahorita más, Está claro lo que... Sí, no sé, ya está. ¿Ninguna duda? ¿Alguna duda? Médulo, túbulo proximal, cambio de... ¿Naturaleza, rico? No. Naturaleza, rico. ¿Y cómo nos preguntamos? No, que también en aquí está naturaleza, para pedir como celular. Ah, ahí conmigo. Vamos a buscar, el guía mismo dice, si es posible, ¿no? Encontrar la naturaleza. Pero sí es posible.
Y entonces ya de la cápsula de Bowman ya habló, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué se llama, puntero? La parte parietal. La hoja parietal de la cápsula de Bowman y esta es la hoja visceral. ¿No? Ya. Esto se llama ovillo glomerular o glomérulo renal constituido por capilares, glomerulares en cantidad que son los capilares sanguíneos. Ya. Luego, ¿cómo se llama esto? ¿Ah? ¿Matriz? Mesangial, ¿no? Matriz mesangial. Mesangio o matriz mesangial. Estas son las células mesangiales. Ya. Entonces, acá, este polo, ¿cómo se llama? Vascular. Polo vascular y polo urinario. Urinario. Bien, luego vamos a ver nosotros acá, en esta zona se conoce con el nombre de aparato yuxtaglomerular, ¿no? En la cual va a estar constituido en primer lugar por la mácula densa. Esta zona que vemos acá, todo este es el túbulo contorneado distal. Y acá, como ven, las células están separadas. Pero aquí en esta zona también hay otro glomérulo donde se ven más células acá juntas. Sus núcleos y células están juntas aquí y son más altas, no pálidas. A esto se conoce como mácula densa. ¿Ya? Todo este es el túbulo contorneado distal. Todo este es el túbulo contorneado distal. Y esta zona donde los núcleos se juntan más, las células se juntan más y que están en contacto con el polo vascular, a esta zona se llama mácula densa y que tiene una función que es la función hormoreceptora. O sea, estas células van a informar si es que hay hidratación o deshidratación, si hay aumento de líquido, aumento de agua en la luz del túbulo o disminución del agua. Entonces, esto es mácula densa. La otra parte del componente del aparato yuxtaglomerular son las células mioepiteliales de la arteriola aferente. Entonces, aquí vemos nosotros que ingresa la arteriola aferente y por acá sale la arteriola deferente. La arteriola aferente ingresa con toda la sangre de la circulación general, sangre de forma total, sangre inclusive con sustancias tóxicas, ¿verdad? Y entonces esta sangre de la arteriola aferente que está con sustancias tóxicas se va a filtrar en el glomérulo renal, ¿no? Se filtra, por eso la función del glomérulo es filtración glomerular y la orina sale hasta ese espacio llamado espacio de Bowman, ¿ya? Espacio de Bowman. Bien, entonces ese es el recorrido de la sangre total en donde se va a filtrar y luego ya la sangre filtrada, ya la orina ya formada y filtrada sale hasta ese espacio de Bowman y luego va ya hacia el túbulo contorneado proximal. Bien, entonces el otro componente, decíamos nosotros, del aparato yuxtaglomerular vienen a ser las células mioepiteliales de la arteriola aferente, la cual se han transformado en células cúbicas altas. Acá no se ve, ya no se ve, pero es en esta zona donde ingresa la arteriola aferente. Entonces esas células mioepiteliales de la arteriola aferente se forman en células cúbicas altas y su citoplasma presenta granulaciones, ¿ya? Entonces se convierte en ese tipo de células. Luego el otro componente, así como ustedes ven que hay células mesangiales, ¿no? En el mesangio dentro del glomérulo, a los cuales le llamamos células mesangiales intraglomerulares, también hay estas otras células mesangiales, pero estas otras células mesangiales vienen a ser las células mesangiales extraglomerulares. Entonces, estas células mesangiales extraglomerulares, entre estas la célula lasis, también es otro componente del aparato yuxtaglomerular. Entonces, en resumen, el aparato yuxtaglomerular va a estar constituido por la mácula densa que le estamos viendo aquí, dos, por las células, no vemos aquí, pero sí sabemos que están las células mioepiteliales que se han transformado en células cúbicas altas y que presentan granulaciones en su citoplasma, y tres, la célula lasis. Esos son los componentes del aparato yuxtaglomerular. Ya luego ya el doctor les explicó túbulo contorneado proximal y acá túbulo contorneado distal. Una gran diferencia
viendo desde el punto de vista acá del citoplasma que es acidófilo en el proximal, y acá ustedes ven que el citoplasma es claro, ligeramente basófilo. Y hay algo que queríamos de repente corregir en la guía, ¿verdad? Hay que corregirlo, no de repente, no, hay que corregirlo, es en cuanto a la segureza de gen. Nosotros observamos aquí esto de acá a segureza de gen. Este es el túbulo contorneado proximal, la luz siempre es irregular, ¿no? Por la presencia de microdiosidades. Esto que ven acá es el asa gruesa de gen, ¿ya? Y esto que ven aquí, miren, aquí hay una asa también, este es el asa delgada de gen. Entonces, le decía yo que en la guía le dice que la asa gruesa de Henle, primero, semejante al túbulo contorneado distal. Y ahora, si ustedes conocen ya cómo es el túbulo contorneado distal, miren, este es un túbulo contorneado distal. Miren cómo está su citoplasma, ya lo vimos también cuando vimos la mácula densa. Miren el color del citoplasma claro. ¿Ya? Citoplasma claro. Y esto que viene a ser el asa gruesa de Henle, y que dice que se parece al túbulo contorneado distal. ¿Se parece o no se parece? No se parece en nada, no se parece en nada, pero sí se parece al proximal. Entonces ahí es donde tenemos que corregir, ¿no? Y decir, no, que no se parece al túbulo contorneado distal, sino más bien al túbulo contorneado proximal. Entonces, esta asa gruesa de Henle se caracteriza porque presenta un epitelio simple cúbico y porque presenta un citoplasma acidófilo. Luego van a ver que las células, ¿no? las células que constituyen el asa gruesa de Henle son de mayor diámetro que el asa delgada de Henle. El asa delgada de Henle dice que es epitelio simple plano, pero no siempre va a ser simple plano. Por ejemplo, aquí estas son células cúbicas, ¿no? Algunas son planas. Y que nos habla también que se sobresalen los núcleos a la luz, eso sí podemos ver, y que se diferencia de los capilares porque acá no hay hematías. Entonces sería asa delgada y asa gruesa. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta para cambiar la lámina? Bien, ahora lo que vamos a hablar es sobre la vejiga. Ustedes observen donde está el cursor, que es el cursor blanco, el dedo blanco, pequeño, desde ahí hasta abajo, hasta donde termina, miren, acá, hasta esta zona, es toda la pared de la vejiga. Y esta vejiga va a estar constituida por tres capas. Uno viene a ser la mucosa. En su guía no dice eso, solamente dice el epitelio de transición, que puede ser lámina propia, ¿no? Pero el epitelio de transición no es una sola capa y la lámina propia es otra capa. La capa es la mucosa y la mucosa, vemos nosotros aquí, desde está el cursor hasta esta zona. Hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí es la mucosa. Y decimos que la mucosa va a estar constituida por el epitelio. Lo que estoy señalando con el puntero, eso que se ve en zona clara, ese es el epitelio. ¿Ya? Acá puedes ver también. Ahí está, miren. Eso de ahí para arriba, todo eso es el epitelio. Y luego, hacia la parte central, por debajo del epitelio, toda esta zona viene a ser la lámina propia o córnea.
Entonces todavía estamos viendo el panorámico para ver solamente las capas, ¿verdad? Porque después ya le vamos a dar mayor aumento y vamos a ver las características de cada una de estas capas. Pero miren, acá ya les enseñé todo esto que dije que era la mucosa, constituida ya saben, está el epitelio, es el epitelio, y más abajo está la lámina propia. Y después, inmediatamente por debajo ya ven los fascículos de músculo, ¿no? Músculo liso. Y ese músculo es la primera subcapa, lo que estamos señalando ahí con el puntero, y que está cerca de la mucosa, viene a ser la capa longitudinal interna. Longitudinal interna. Luego avanzamos hacia la parte media y nos encontramos con esa otra capa muscular. ¿Ya? Y eso viene a ser la circular media. Circular media. Miren cómo está prácticamente la disposición del músculo, ¿no? En forma redondeada prácticamente, ¿no? Entonces esa es la circular media. Y la capa más externa es la que vamos a ver por acá. Ahí está lo que está señalando el entero, es el músculo, ¿ya? Y esa capa muscular que está cerca de la denticia se llama longitudinal externa. Entonces, yo jamás me voy a equivocar en poder designar cuál es longitudinal interna porque esa está cerca de la mucosa. No me voy a equivocar tampoco con esa capa porque está cerca de la capa denticia. ¿Ya? Entonces, esa capa es longitudinal interna. Y luego viene esta zona, ¿ven? Esta zona rosadita que corresponde a la capa adventicia. Esa es la capa adventicia. Bien, entonces, ese es todo lo que vamos a ver en panorámico, pero hay otra cosa importante que debemos nosotros de ver acá en la disposición del epitelio. Como ustedes ven, el epitelio ahí se ve en forma de ondas. ¿Ven? Miren cómo está el epitelio. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Se dan cuenta? En forma de onda. ¿Por qué? Porque la vejiga en este caso está vacía, ¿no? Y como está vacía, las células que vemos acá nosotros del epitelio son células globulosas, ¿ya? Y el epitelio se ve en forma de ondas. Otra cosa es si la vejiga estuviera llena. Si estuviera llena, entonces acá miren, todo este epitelio se distiende este epitelio. Y estas células que eran globulosas, al distenderse, pasarán a ser planas. Entonces, a ese cambio que hay de epitelio de células globulosas a células planas, se le llama epitelio de transición. ¿Ya? Epitelio de transición, o también se le llama epitelio polimorfo, o también se le llama urotelio. ¿Ya? Entonces, lo que yo quería que vean ustedes es la forma como se muestra el epitelio en forma de ondas, cuando la vejiga está vacía. Bien, entonces ahora sí vamos a darle mayor aumento a este epitelio. Entonces decimos nosotros que el epitelio de la mucosa de la vejiga, que es todo esto que vemos aquí, se caracteriza porque se dispone en 6 a 8 capas de células, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De 6 a 8, ¿ya? Capas de células. Luego vamos a decir que este epitelio
¿no?, de transición se caracteriza porque sus células, miren, son células globulosas. ¿Y cómo está el citoplasma? El citoplasma está claro. El citoplasma está claro. No lo dice su guía, ustedes lo están viendo ahí, ¿ya? Y por lo tanto, si lo están viendo, entonces deben saber responder cuando se les pregunte, aunque no esté en la guía, ¿ya? Entonces, células globulosas tampoco dice su guía, pero es así. Entonces, el epitelio de transición o urotelio de la vejiga se caracteriza por presentar entre 6 a 8 capas de células, constituido por células globulosas, con citoplasma claro y con, eso sí es guía, y con un engrosamiento en el borde superior, un engrosamiento en el borde superior de la célula, ¿ya? Y este engrosamiento del borde superior se conoce como cutícula. Cutícula. Entonces, ¿qué está señalando el puntero ahí? Cutícula. Y esta presencia de esta cutícula va a dar lugar a que esta célula se parezca a las células en paraguas, ¿no? Célula en paraguas, o también podemos decir células en sombría, o también podemos decir umbrella cells. Umbrella cells, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el nombre de la célula que señala el puntero? Células en paraguas. ¿Por qué se caracteriza? Porque presenta un engrosamiento en su borde superior, ¿no?, llamado cutícula. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas son las células en paraguas. Bien. Luego ya de ver las características del epitelio de transición, vemos aquí observamos ya lo que es la lámina propia. Todo esto que están viendo ahí, ¿no?, todo esto es lámina propia. Entonces, ¿ya qué señala el epitelio? Lámina propia. ¿Por qué se caracteriza? Por presentar un tejido conectivo denso. Como ven ustedes, hay gran cantidad de fibras colágenas, ¿no?, y se denomina tejido conectivo denso. Seguimos, vamos avanzando, ¿no?, de la parte interna hacia afuera, y ya por esta zona vemos menos cantidad de fibras colágenas, ¿no? Y su guía nos dice: la lámina propia está constituida por tejido conectivo denso, pero cuando se acerca a la siguiente capa, el tejido conectivo es laxo. ¿Se dan cuenta? Este tejido conectivo que están viendo acá es laxo, la que está cerca a la capa muscular. Y luego les dice a ustedes que algunos lo reconocen como si fuera la submucosa, ¿ya? Algunos autores le llaman submucosa a esta superficie, ¿ya? Entonces ya saben la lámina propia porque se caracteriza, y luego tienen ustedes acá la capa muscular. Miren la diferencia entre lo que es músculo y lo que son fibras colágenas. Entonces todo esto es músculo liso, ya saben que eso es la longitudinal interna. Y luego ya vemos que todo esto es capa muscular, ¿no? Todo es capa muscular, y ya llegamos prácticamente hasta la capa adventicia. Todo esto es músculo, y lo que vemos acá es la adventicia. Entonces, esto se conoce como longitudinal externa, y esta es la capa adventicia, que vemos que tiene un tejido conectivo denso, así, ¿ven? Aquí hay vasos sanguíneos, etc. Eso viene a ser la adventicia. Bien, entonces ahora sí cambiamos a otra lámina. Viene a ser el medio.
corte transversal. Vamos a ver también que este órgano que corresponde al uréter, ¿no? Al uréter, vemos también que tiene 3 capas. Pero lo primero que me llama la atención que este órgano es de forma redondeada y que en la parte central hay una luz como si fuera estrellada, ¿cierto? Entonces la característica es de este órgano que es de una estructura de forma redondeada y presenta una luz estrellada. Bien, luego vamos a ver que también tiene 3 capas, ¿no? Como vemos acá, este es el epitelio, este es la lámina propia. Todo esto corresponde a la mucosa. Luego también tiene 3 subcapas de músculo. Todo esto es la capa muscular. Todo esto es la capa muscular. Y lo que está por fuera, la capa adventicia. Entonces también tiene 3 capas. De igual modo, este epitelio que vemos acá también se llama epitelio de transición o urotelio. Epitelio de transición o urotelio. También podemos ver nosotros que el tejido que se encuentra en la lámina propia, hay gran cantidad de tejido conectivo, por lo tanto es tejido conectivo denso. Al igual que la vejiga, mientras se acerca a la capa muscular, ya se hace tejido conectivo laxo. Las 3 capas que vemos acá, miren, esta es la más interna. La que más está cerca a lo que es la mucosa será la longitudinal interna, luego por acá tendremos la circular media y aquí la longitudinal externa. Pero estas 3 subcapas se encuentran entremezcladas. Solo sabemos que si este músculo está bien cerca a la mucosa, es lógico que es longitudinal externa. Y que si este músculo se encuentra entre esta capa y la siguiente capa, ¿no? Decimos circular media. Y si este músculo es vecino acá de la adventicia, viene a ser longitudinal externa. Entonces vamos a darle mayor aumento acá al epitelio del uréter. Entonces acá vemos nosotros el urotelio, ¿no? También es epitelio de transición, también son células redondeadas y que estas células también pueden pasar a ser células planas cuando el uréter se distiende, ¿ya? Y vemos que este epitelio se caracteriza por presentar de 4 a 6 capas, ¿no? De 4 a 6 capas, mientras que en el caso de la vejiga, su epitelio era más grueso, era de 6 a 8 capas. Entonces acá están viendo ustedes el epitelio de transición del urotelio, con 4 a 6 capas de células. Y luego acá ustedes ven la lámina propia con sus fibras colágenas. Ahí vemos luego entonces acá ven ustedes tienen fibra muscular, fibra muscular, y todo esto que ven viene a ser la adventicia, ¿no? Donde hay capilares, donde hay filamentos nerviosos, etc. Pero lo que están viendo acá es músculo liso, capa longitudinal externa. Y la última capa, la capa adventicia. Ahora vamos a ver ya desde el punto de vista embriológico, vamos a conocer cómo es un riñón fetal.
marcado, pero solamente ustedes van a ver uno, ¿ya? Solamente van a ver uno. Por ejemplo, aquí en esta lámina, lo estoy colocando y ¿no? Dice embrión corte transversal. Y acá estamos notando nosotros que nos encontramos con la médula espinal. Acá está la médula espinal, acá está el conducto tendinario, este es el cuerpo vertebral, más hacia atrás está la apófisis espinosa. Esto que ven ustedes acá viene a ser la tráquea con su cartílago y acá el esófago. Entonces lo que estamos viendo acá viene a ser pulmón, ¿verdad? Entonces el pulmón. Es un corte de embrión un poco más alto. Tendríamos que ver nosotros en otro corte transversal, pero más bajo en donde podamos ver el riñón de carne. Entonces esa lámina no la vamos a considerar. Este es un corte longitudinal del embrión. Ahí ustedes ven, por ejemplo, miren, la columna vertebral. ¿Ven? La columna vertebral. Pero es un corte longitudinal. Eso no lo vamos a ver, lo voy a apartar. Vemos, por ejemplo, nos ubicamos, esta es la parte posterior. ¿Qué cosa es esto? Médula espinal con su conducto tendinario. Este es el cuerpo vertebral, ¿no? Todavía cartílago. Luego vemos nosotros acá el riñón. ¿Se dan cuenta? Riñón del lado derecho, riñón del lado izquierdo. Entonces, esto es lo que va a ser el riñón, porque se llama metanéfro. ¿Ya? Entonces, toda esta estructura que va a dar lugar al riñón ya en el adulto se llama metanéfro. ¿Ya? Metanéfro. Luego, ustedes van a observar aquí, ¿no? Otra estructura en forma tubular, igual que esto también lo van a ver acá, no está un poco borroso, pero igual va a haber en un lado y en otro lado. Entonces, a esta estructura que estamos viendo acá se le conoce como mesonéfro. Mesonéfro. Entonces, este mesonéfro lo que va a dar lugar, esta es la gónada de las gónadas, ya este mesonéfro va a dar lugar, si es en el hombre, va a dar lugar a los conductos de Wolf. Y si es en la mujer, va a dar lugar a los conductos de Müller. Los conductos de Müller. Entonces, luego estos conductos de Wolf pues darán lugar, en este caso en el varón, a los conductos deferentes. Y si es en la mujer, los conductos de Müller va a dar lugar a las trompas de Falopio. ¿Ya? Entonces ya saben, esto es el metanéfro. Y ahorita le hemos puesto la lámina encima del foco. Ahora lo voy a poner en panorámico y a mayor aumento para que ustedes vean que ese metanéfro ya tiene estructuras histológicas de un riñón adulto.
ya miren un mayor aumento. Lo que está marcando ahí, lo que está indicando ahí el puntero, son alzas intestinales, alzas intestinales. Lo que estamos viendo acá, lo que se les dijo a ustedes, todo esto, mesoneo. Y lo que vemos aquí, las gónadas. Luego vemos en toda esta zona, miren acá, todo es metanejo. Todo esto es metanejo. Y inclusive ya se notan ya algunos glomérulos renales y también tubos renales. Por ejemplo, en el cursor ahí ven ustedes glomérulos renales. Así como esa estructura hay varias. Y al costado ustedes están viendo los túbulos renales. Aquí por ejemplo, túbulos renales. Bueno, ya no hay necesidad de darle mayor aumento porque acá lo que hay que ver es reconocer que este es metanefro y que en un futuro va a ser el riñón adulto. Ya hemos escuchado ya lo del riñón. Entonces, ese ya la última lámina nos ven ustedes acá sus láminas para que puedan ver si tienen alguna duda. Solamente es un programa. Estamos viendo aquí. A ver. ¿Qué lámina es? Ya, eso van a ver. Pero el riñón, ¿qué tal? Esa lámina, porque le van a dar 6 segundos.